El sol del amanecer caía como una sentencia sobre la llanura, y en medio del polvo levantado por los caballos, el destino de dos mundos chocó sin pedir permiso, sin misericordia, sin aviso. Aquel día, cuando la mujer apache levantó la mano y entregó mantas, sal y caballos para comprar al ganadero cautivo, nadie imaginó que esa transacción, fría como el metal y antigua como la tierra, iba a encender un fuego imposible de apagar. El viento llevó su nombre por el campamento, y con él, una promesa que parecía una condena y un milagro al mismo tiempo. Esa noche, cuando el sol aún no había terminado de secar la sangre del miedo, ella decidió que el prisionero no volvería a ser solo un hombre atado al poste del castigo, sino el centro de una historia que iba a cambiarlo todo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los corazones más heridos pueden aprender a amar, apoya este video con un like, deja tu comentario, compártelo y suscríbete al canal para que más personas recuerden que la esperanza también se hereda. Se llamaba Nayeli Taza de Cobre, hija del desierto y del cielo abierto, una mujer forjada por pérdidas tempranas y decisiones duras. Había crecido viendo cómo la vida se tomaba a los suyos sin pedir disculpas, cómo el hambre enseñaba lecciones que nadie quería aprender, y cómo la guerra se infiltraba en los sueños de los niños. Su pueblo necesitaba estabilidad, manos que supieran trabajar la tierra y la paciencia de alguien que entendiera el ciclo de las estaciones. Por eso, cuando el ganadero cautivo fue llevado al campamento al amanecer, Nayeli no vio solo a un enemigo, sino a un hombre que conocía la tierra como se conoce a un hijo. El prisionero se llamaba Julián Robredo, y su rostro llevaba las marcas del sol, del trabajo duro y de una tristeza antigua que no se borraba con agua. Julián había salido antes del alba para revisar cercas y ganado, confiando en que el día sería uno más, igual a los anteriores. No lo fue. La captura llegó como un trueno seco, sin aviso, y lo arrancó de su rutina, de su casa, de la idea misma de control. Durante horas, su mundo fue el lomo del caballo y el nudo en las muñecas, el polvo en la boca y el miedo creciendo como una sombra. Cuando lo ataron al poste frente a las tiendas, sintió que el tiempo se detenía, que el día se alargaba sin compasión. Miró a su alrededor y vio miradas curiosas, otras duras, algunas cansadas. Fue entonces cuando vio a Nayeli, firme, erguida, con la autoridad de quien ha aprendido a mandar sin gritar. La compra no fue un gesto de crueldad, sino de estrategia. Nayeli entregó lo necesario para llevarse a Julián a su tienda, no para humillarlo, sino para protegerlo. Sabía que el campamento podía ser implacable con los cautivos, y también sabía que su pueblo necesitaba un puente hacia un futuro distinto. Ese día fue largo y luminoso, con el sol marcando cada paso, cada mirada, cada pensamiento no dicho. Julián pasó horas observando cómo los niños corrían entre las tiendas, cómo las mujeres molían grano, cómo los hombres afilaban herramientas. Nada de eso parecía la imagen de barbarie que le habían contado, era vida, cruda y real, latiendo bajo el cielo. Cuando llegó la noche, Nayeli lo observó desde la distancia, evaluando no su fuerza, sino su espíritu. En su corazón se debatían el deber y el deseo de romper una cadena antigua. Ella había decidido que aquel hombre no sería vendido ni castigado, sino integrado. Esa noche, sin alzar la voz, sin ceremonia, dejó caer sobre él una decisión que parecía imposible, lo tomaría como esposo, no por dominio, sino por alianza. No hubo palabras dramáticas ni promesas vacías, solo la certeza de que ambos estaban atrapados en algo más grande que ellos. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Julián descubrió que la libertad podía ser un proceso y no un punto de partida. Sus manos, acostumbradas a las cercas y al ganado, encontraron nuevos ritmos en la vida del campamento. Aprendió a respetar los silencios, a escuchar el viento, a observar cómo el sol dictaba el horario de las tareas. Nayeli, por su parte, enfrentó el juicio de los suyos, las miradas que preguntaban sin hablar, las dudas que se filtraban en las reuniones. Sostuvo su decisión con la calma de quien sabe que el cambio siempre incomoda antes de sanar. El desafío mayor no fue el trabajo ni la adaptación, sino el miedo que ambos cargaban. Julián temía olvidar quién había sido, perder la memoria de su hogar, de los suyos. Nayeli temía repetir la historia de mujeres que habían confiado demasiado y pagado con el corazón. Aún así, el día seguía avanzando, y con él, pequeños gestos empezaron a transformar el aire. Un vaso de agua ofrecido al mediodía, una sombra compartida durante el descanso, una mirada que ya no huía. El sol, testigo implacable, iluminaba cada paso de esa lenta transformación. Con el paso de las semanas, Julián empezó a comprender la lógica del lugar. Vio cómo Nayeli mediaba conflictos,
cómo cuidaba de los ancianos, cómo protegía a los niños. Su fortaleza no estaba en la dureza, sino en la constancia. Y ella, al verlo trabajar sin quejarse, entendió que la dignidad no se compra ni se vende, se reconoce. El campamento, que al principio murmuraba, comenzó a aceptar la presencia del ganadero como algo natural. Los días eran largos y claros, y la vida, pese a todo, seguía encontrando caminos. Hubo un momento decisivo al mediodía de una jornada especialmente calurosa. Un incendio se desató cerca del río, amenazando las tiendas y el ganado. El caos se extendió rápido, y fue Julián quien corrió hacia el peligro, organizando a quienes estaban cerca, guiándolos con gestos firmes, usando su conocimiento del viento y la tierra. El fuego cedió, y con él, las últimas dudas. Bajo el sol alto, Nayeli vio al hombre no como cautivo ni como aliado forzado, sino como alguien dispuesto a proteger lo que ya sentía como suyo. A partir de entonces, la relación dejó de ser un acuerdo silencioso para convertirse en un camino compartido. No hubo ceremonias grandiosas ni celebraciones ostentosas. La vida siguió su curso, marcada por el trabajo, la paciencia y el respeto. Julián aprendió palabras nuevas, costumbres nuevas, y Nayeli permitió que el pasado de él entrara en su presente. Ambos entendieron que el amor, cuando nace en tierra difícil, crece con raíces profundas. El día siempre comenzaba con luz. El sol no solo marcaba las horas, sino que parecía bendecir cada intento de reconciliación entre dos mundos. Nayeli caminaba junto a Julián por la llanura, mostrándole los lugares sagrados, los límites invisibles que solo se sienten. Él le habló de la lluvia esperada, de los ciclos del ganado, de cómo leer el cielo. En ese intercambio, sin promesas ni discursos, se construyó algo más fuerte que el miedo inicial. El pasado no desapareció. Hubo momentos de nostalgia, de culpa, de recuerdos que apretaban el pecho. Julián pensaba en su familia, en la vida que había dejado atrás. Nayeli pensaba en los que ya no estaban, en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Pero cada día traía una oportunidad nueva, y ambos aprendieron a sostenerse cuando el peso se hacía demasiado. El campamento cambió con ellos. La cooperación creció, las tensiones disminuyeron, y el intercambio con otros pueblos se volvió más justo. Nayeli demostró que liderar también era escuchar, y Julián mostró que pertenecer no siempre significa renunciar a lo que uno es. Bajo el cielo abierto, el día se llenó de tareas compartidas y silencios cómodos. Cuando el tiempo hubo hecho su trabajo, la historia de la mujer apache que compró al ganadero cautivo dejó de ser un rumor para convertirse en ejemplo. No porque fuera perfecta, sino porque fue valiente. Porque eligió la esperanza cuando el miedo era más fácil. Porque entendió que el amor no siempre comienza con palabras suaves, sino con decisiones firmes tomadas a plena luz del día. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho sentir que incluso en los comienzos más duros pueden hacer algo hermoso, te pedimos que interactúes con este video, que lo hagas llegar a alguien que necesite recordar que la humanidad siempre encuentra caminos. Y antes de terminar, deja un comentario contando qué parte de esta historia te marcó más, porque tu voz también forma parte de este viaje. Al final, cuando el sol se ocultó por primera vez sin miedo, Nayeli y Julián supieron que no habían ganado una batalla, sino algo más grande, la posibilidad de un mañana compartido. Y en esa llanura, donde todo había empezado como una compra y una atadura, nació una unión que nadie pudo romper, porque fue forjada con respeto, trabajo y la luz incansable del día.